8:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, ingeniero Ivo Rosero. Lo invitamos a un audio a propósito de esta polémica que se ha hecho del desabastecimiento de diésel en las gasolineras. Ayer, esta semana, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables reveló que se ha identificado un comportamiento inusual en el despacho de diésel premium del segmento automotriz, por lo cual se ha establecido regulaciones con el objetivo de controlar el uso indebido de este combustible que pudiera ser utilizado en posibles actividades irregulares. Esa es la versión oficial, y quiero ilustrar con una declaración que formulara el ministro de Energía y Minas, el doctor Fernando Santos Albite. Solo en estas 100 gasolineras que demuestran un consumo anormal, no puede ser que de un año a otro incrementen sus ventas en un 30%. El resto de las gasolineras, las 1000 gasolineras a lo largo y ancho del país, no se les ha topado el cupo, sigue siendo igual. Así es que no veo ninguna razón por desabastecimiento. Bien, dice el ministro, no hay desabastecimiento, pero ¿cómo explicar este aumento de ventas? Ingeniero Ivo Rosero, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Y por su intermedio, un saludo a su distinguida audiencia. Es importante siempre hacer análisis, pero más profundos, ¿no? Nosotros, para hacer una breve recapitulación, hace una semana, un poco más, ya habíamos recibido una comunicación a ciertas gasolineras y a todas las comercializadoras indicando que se abstengan de vender combustible a sectores no autorizados. Bueno, nosotros no sabíamos de qué se trataba e hicimos un análisis desagregado del consumo del diésel, no solamente del diésel en premium, ¿no? Porque también hay el diésel de automotriz que vendemos nosotros, pero diésel premium también se vende a otros sectores, no nosotros. Y también el diésel 2. Entonces resulta que en efecto hay un incremento de la venta de diésel a valores totales, pero desagregado encontramos un incremento del consumo de diésel 2 del 537%, 537%. Y del diésel premium, un incremento de 302% hacia las eléctricas en ambos casos, ¿no? El 99% del combustible destinado a las eléctricas lo vende la comercializadora estatal, Petroecuador, ¿no? Y el diésel automotriz que nosotros vendemos tiene un incremento desde el 2019, escúcheme bien, desde el 2019 al 2023 del 5%. ¿Por qué hacemos esta relación? Porque el 2019 fue un año de consumo, llamemos normal, que no fue incidido, no tuvo afectación por la pandemia. Entonces, en 4 años hay un incremento del 5%. ¿Es eso relevante? Obviamente no. Entonces, este 537% de incremento del combustible eléctrico hacia las eléctricas y en el caso del diésel 2 y del 302% del diésel premium representan 800,000 barriles aproximadamente en el periodo enero-mayo del 2023 versus el 2022. Simultáneamente hay una disminución del combustible industrial de un 67%. ¿Acaso las empresas dejaron de trabajar? ¿No? En enero 22 a mayo versus de enero 23 a mayo de 2023. Y casualmente, en el sector industrial, hay una disminución el uso del combustible para este sector de 800,000 barriles en el mismo periodo. Es decir, sube el consumo eléctrico 800,000 barriles y baja 800,000 el sector industrial. Y el diésel que nosotros vendemos automotriz
tienen un incremento del 5% en 4 años. Datos de Petroecuador, no son datos inventados por nosotros, creo que las cosas son evidentes. Ha anunciado el ministro Santos que se ha utilizado más diésel, ¿no?, por la falta de lluvia a inicios de año. Tuvieron que encender las termoeléctricas que funcionan con diésel. Pero yo le pregunto, con todo respeto al ministro, ¿han hecho un análisis, ¿no?, verdaderamente profundo del consumo por hora de estas máquinas, de estas generadoras de electricidad? Porque él dice que está justificado hasta el último galón. Nosotros también nos sorprendemos en el sentido de que el consumo nuestro, si hay un sector que es absolutamente regulado, ¿no?, en el país, somos nosotros, porque Petroecuador registra todas nuestras compras diarias de combustible, diarias, y nosotros también reportamos diariamente las ventas a las ARC, todos los días. Entonces ellos saben perfectamente cuál es el comportamiento de nuestras compras y de nuestras ventas. No queremos pensar mal, pero justamente cuando estamos en la semana que hemos hecho un plantón reclamando nuevamente la falta de atención del gobierno para un sector olvidado 20 años, que fue congelado su margen, ¿no?, en centavos, y que ha ocasionado que 600 de las 1.200 estaciones estemos trabajando el punto de equilibrio hacia abajo, salga este anuncio. Y peor aún, le hemos pedido con todo el respeto al ministro Santos que nos dé una aclaración de sus declaraciones hechas el día lunes de esta semana, en el que anuncia que próximamente se reducirán el número de estaciones de servicio para evitar las importaciones incrementales de diésel. ¿De qué estamos hablando? Nosotros no hemos escuchado una cosa así, ni siquiera en Venezuela o en Cuba. Vamos a reducir las estaciones de servicio. No hay derecho a la defensa, ¿no? No hay ningún tipo de seguridad jurídica en el gobierno de Guillermo Lasso. Nosotros hemos presentado nuestra más enérgica protesta el día miércoles 26 que estuvimos en la Presidencia de la República, solicitando que por una vez nos atienda el presidente de la República, ya que nos sentimos engañados. Es importante conocer, que la ciudadanía conozca, Miguel, que el 1 de marzo de este año, luego del cuarto plantón, finalmente el ministro Pablo Arosemena, con sus asesores y sus viceministros, el viceministro de Hidrocarburos, que fue delegado por el ministro Santos, y todo su equipo, nos dan la razón y nos dicen: sí, ustedes tienen razón y vamos a hacer un ajuste a su margen, pero en el mismo acto administrativo que una subida de precios del combustible. ¿Cuándo sería esto? Cuando esté materializada la focalización. Y nosotros creímos en su palabra el 1 de marzo, porque nos dijeron que ese mismo mes iba a salir el decreto ejecutivo para que inicie la focalización. Focalización que anticipamos y hemos demostrado con 3 razones técnicas que va a fracasar como está concebida. Claro, y hemos dado nuestras alternativas. ¿Por qué fracasaría? 3 razones. Primero, la mitad de las estaciones de servicio en el país tenemos sistema de facturación automática, la otra mitad no. Todos tienen facturación electrónica, pero la facturación electrónica es solamente un computador que está en las islas donde el islero, no el operador, digita la transacción. En cambio, la facturación automática está conectada, es un sistema hardware y software que se conecta a los dispensadores. Entonces la transacción sale desde el dispensador. Cualquier software de focalización tiene que atarse a un sistema de facturación automática y solo la mitad poseemos. Segunda razón, se necesita un internet de alta velocidad en todo el país, ya que la transacción del focalizado, principalmente en los sectores más alejados, tiene que validarse con 4 bases de datos en nanosegundos. Eso no va a ocurrir. Una de esas validaciones, como sucede todos los días cuando uno trata de llevar sus facturas, de validar sus facturas con el SRI, se para el sistema, no está abierto el portal del SRI, etcétera. Imagínense con 4 bases de datos. Va a fallar y necesariamente habrán colas y nosotros tenemos que enfrentar a los Ingeniero Rosero, ¿y cuál es la explicación? ¿Por qué no todos? Usted dice el 50% está en el sistema pleno. ¿Por qué no todas las gasolineras tienen esto?
100%. No tienen, por supuesto, Miguel, es una muy buena pregunta, no tienen, porque no hay recursos, porque la mitad de estaciones de servicio están trabajando del punto de equilibrio hacia abajo, ¿no? Entonces, le decía que hay 3 razones. La tercera es que, como está concebida la focalización, pretenden vendernos a nosotros el combustible caro, es decir, sin subsidio, para que lo vendamos barato, es decir, con subsidio. Y luego, pues, nos reconocerían ese diferencial, ¿no? Entonces, hay antecedentes de esto, como por ejemplo los buses urbanos de Quito, que les deben 70 millones de dólares desde hace más de 10 años, el caso de Solca, el caso del IES, etcétera. A nosotros nos pueden poner en una situación de iliquidez en cuestión de 3 o 4 días. Y ahí se habrá un desabastecimiento, generalizado. Entonces nosotros no nos hemos quedado en los problemas. Hemos dado soluciones. ¿Cuál es una solución inmediata y a 0 costo? Tome en cuenta que algunos softwares de focalización se han presentado hasta con 300 millones de dólares de propuesta, cuando el software y hardware de facturación automática cuesta 15, 18 mil dólares por estación. Si usted multiplica eso por 1.200 estaciones, todo el país estaría con facturación automática con alrededor de 20 millones de dólares. ¿Cómo es posible que un apéndice de un sistema de facturación automática pueda costar 300 millones? Si el core, el madre, cuesta 20. Ahí hay cosas chuecas y lo hemos denunciado. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? El uso de una tarjeta de débito emitida, por ejemplo, por el Banco del Pacífico, en el que se acredita el valor que hayan acordado las organizaciones sociales con el Estado. Por ejemplo, me invento $50 al mes o 20 galones. Da lo mismo. Entonces, si esta persona tiene saldo, se le vende, ¿no? Y si no tiene saldo, se le dice, tienes que esperarte al próximo mes o comprar al precio normal. Otra alternativa, el uso de billeteras electrónicas. Por ejemplo, el Banco de Guayaquil está utilizando una billetera electrónica para bancarizar a las personas de los sectores más marginales. Todo el mundo tiene celular. En esa billetera electrónica se puede acreditar mensualmente el valor acordado, ¿no? Pero no nos han hecho caso. Hay cierta presión por instalar este software carísimo que va a tener problemas y luego de mantenimiento, de actualizaciones, y obviamente eso también quieren endosarnos a nosotros. Entonces estamos dando soluciones a 0 costo, pero no nos hacen caso. Estas son las razones por las que pensamos que va a fracasar la focalización. Entonces, yo le decía, el 1 de marzo nos invitó el ministro Pablo Arosemena, ¿no?, el equipo del ministro Santos. Vamos por este camino y su ajuste se hará cuando esté la focalización y nosotros confiamos. ¿Pero qué pasó? No pasó nada. Vino la muerte cruzada, se quedó en stand-by y hace 3 semanas nos invitan para que nos presenten un cronograma junto con el ministro Santos que culmina, un cronograma de actividades que culmina con la elaboración del decreto ejecutivo recién en septiembre, a las puertas de salida de este gobierno. Para nosotros, lamentablemente, esto significa que se están lavando las manos, están dejando que el próximo gobierno tome la decisión sobre la focalización, que tardaría 2 años, y nuestro sector ya no resiste más, y por eso hicimos el plantón. Entonces, hemos logrado en este plantón que el presidente, se haga una hoja de ruta que quedaría en 15 días una reunión de los 3 ministros que están encargados de la focalización y del cálculo de nuestro margen, ¿no? El ministro de Energía, ministro de Finanzas, ministro de Obras Públicas, ¿no?, y Transporte. Luego se daría otra reunión con sus equipos de trabajo en la que participaríamos nosotros, previo a la cita con el presidente. Esperamos que esta vez no seamos engañados. Hemos dado 4 alternativas de solución para nuestro sector a 0 costo para el Estado. Ingeniero Rosero, ¿y cuál es la explicación del informe que presentara la Agencia de Regulación y Control, que dice que tras su análisis a las 1.200 estaciones de servicio que están operativas en el segmento automotriz a nivel nacional, estableció que 109 de estas presentaron un consumo de diésel premium fuera de la tendencia de crecimiento normal en comparación con el año 2022, de las cuales 28 se encuentran en Guayas y 18 en Pichincha? Claro. Mire, Miguel,
Lo que yo al inicio expliqué es más que obvio, ¿no? El crecimiento absurdo está en el consumo del diésel eléctrico, 537% versus 302%. Yo había explicado que a nivel global, 2019 versus 2023, hay un incremento del 5% en el diésel que nosotros vendemos. 5%. Habrá que ver, y nosotros estamos pidiendo que eso nos entregue estas hojas de cálculo, ¿no? Para ver si efectivamente se han dado estos incrementos, como menciona el Ministerio de Energía. Nosotros hemos visto, ¿no? Y lo dije públicamente, cómo cuando tuvimos las primeras mesas técnicas con el Ministerio de Finanzas, se entregó por parte del funcionario del Ministerio de Finanzas, el vocero, información absolutamente sesgada, absolutamente errada, como se le demostró frente al ministro. Y tuvo que pasar la vergüenza cuando logramos que por fin nos atienda un ministro tras un plantón, porque si no, no nos hacían caso. Y dimos de baja todos esos informes sesgados. Luego, tuvimos hace poco y demostramos cómo en el Ministerio de Energía habían utilizado y habían cometido unos errores garrafales en el cálculo de nuestro punto de equilibrio, que fue demostrado hasta la saciedad, que es 120,000 galones al mes, un valor altísimo, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, una estación con 30,000 galones ya es rentable. En Colombia, una estación con 80,000 galones al mes ya es rentable. Nosotros con 120,000 no ganamos ni perdemos. Y resulta que una funcionaria del Ministerio de Energía calcula que el punto de equilibrio nuestro era 80,000 galones. Pedimos información y estaba absolutamente errada. Por ejemplo, había estaciones de las que ella había tomado que no tenían gasto nómina. ¿Cómo puede funcionar una estación sin empleados? Otra no tenía gasto transporte. ¿Cómo va a llevar el combustible a una estación si no hay gasto transporte? No habían digitado todos los gastos. En manos de estos mandos medios estamos. Por eso, nosotros ahora solicitamos que se nos entregue este análisis para revisarlo, ¿no? Para revisar a ver si en verdad es como dice el ministro, porque ¿dónde está el famoso crecimiento inusual? Sí, en conjunto, en todo el país estamos demostrando que en 4 años, con datos de Petroecuador, el incremento es del 5%, absolutamente normal. Una variación en una estación de servicio, mes a mes, por ejemplo, en el diésel, le doy un ejemplo práctico, una estación que venda 120,000 galones con un mix de producto de que probablemente diésel va a ser 50,000 galones, extra va a ser 65,000 y la diferencia súper. Más o menos ese es el porcentaje del mix global, ¿no? Diésel, extra o eco y súper. Entonces, 50,000 galones, usted dice un 20% más, qué barbaridad. ¿Cuánto es 20% más? 10,000 galones. Absolutamente normal. Nosotros de un mes a otro sí tenemos variaciones de esa naturaleza. Si vendemos 50,000 en una estación de 120,000, al siguiente mes pueden darse 60,000 o pueden darse 55,000, ¿no? Tome en cuenta que de mes a mes hay meses que tienen 31 días y otras que tienen 30 días. Ingeniero Rosero, ¿es difícil establecer si hubiera fuga por contrabando que compren y lleven, dada la diferencia de precio con los países vecinos? Por supuesto que no, Miguel, pero tome en cuenta que las estaciones fronterizas fueron confiscadas hace varios años y los maneja Petroecuador y las ARC, no todas las estaciones fronterizas. Es más difícil para un distribuidor, ¿no? Me invento, por ejemplo, de Napo, llevar el combustible al Perú para venderlo. El costo del transporte es altísimo, altísimo. Nosotros eso hemos demostrado, ¿no? Como le estoy diciendo, le estoy mencionando, nosotros registramos nuestras compras diarias, las tiene Petroecuador, y nosotros registramos nuestras ventas diarias al azar. Automáticamente ellos saben todos los días. Entonces sí da un poco de pensar que cómo así justo en esta semana hacen el gran descubrimiento que supuestamente hay desvío de nuestro combustible hacia sectores no autorizados. Obviamente, nosotros no nos ponemos una venda en los ojos, ¿no? Como directivos de la CANDEPE no podemos poner las manos en el fuego por 1,200 estaciones que hay en el país. Puede haber cosas, puede haber algún tipo de irregularidades, por supuesto que sí, pero ahí no está el grueso.
Ahí no está el grueso. Entonces, ¿por qué no se hace ese análisis, pero realmente sustentado? Verdaderamente se dio ese incremento en del consumo eléctrico por la falta de lluvias de inicio de año. Han hecho el análisis de cuál es el consumo hora de estas famosas eléctricas que funcionan con diésel. ¿No le parece increíble un incremento del 537% del diésel 2 y del 302% del diésel premium, cuando nuestro incremento en 4 años ha sido del 5%? Por favor. Bien, al señor presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, ingeniero Ivo Rosero, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias, Miguel. Nuevamente un saludo a su audiencia y siempre a las órdenes. Buscando la verdad, aquí en la revista de Opinión Democracia cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos anunciarles el programa Controversia en Escena de este sábado 8 horas a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar los controles al proceso electoral y a la campaña en marcha, a la violencia que se ha evidenciado durante los últimos tiempos y cómo lograr plenas garantías a los resultados de los sufragios. Aquí tiene responsabilidad la autoridad electoral. Vamos a conocer cuál es la visión de lo que se está haciendo y también la contribución que se hace para los controles desde afuera al proceso electoral, como lo anunciar esta semana la Corporación Participación Ciudadana. Precisamente invitados, la doctora Rudy Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y el representante de Voces por la Democracia, doctor Carlos Aguinaga, y el doctor Gilberto Vaca García, jurista, ex legislador y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Con esto cerramos. Ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les agradecemos por dispensarnos con su amable seguimiento. Les deseamos un feliz viernes, un feliz fin de semana a todos. Dios mediante, volveremos a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad el próximo lunes. Muy buen día a todos. Felicidades. Claro que sí.